auquel j'appartiens. Un póster de bar. Estudio Jurídico RINS brinda soluciones prácticas y creativas, servicio continuo y a medida del cliente. Estudio Jurídico RINS, San Lorenzo 655. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retour. Y a las 9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en la mesa de café en esta jornada fría realmente, 5 grados 4 décimas. La temperatura, la humedad es alta, 89%, la presión 975.6 hectopascales, el viento norte a 3 kilómetros por hora. La máxima que está prevista para hoy no superará los 8 grados. Realmente frío, pero parece que la semana que viene la cosa va a cambiar, sobre todo a partir del lunes. Vamos a meternos en la mesa de café para hablar de un tema que nos conmovió una vez más, pero que sobre todo nos interpela en el contexto en el que ha ocurrido, ¿no? En este lugar donde volvieron a aparecer discursos contra el feminismo, contra la defensa de políticas de género, donde se desestimó en muchísimos aspectos, incluso en aquellos que toman decisiones directas sobre esas políticas, lo que implica quitarle presupuesto y estructura a la lucha contra la violencia de género, a las políticas que contienen a la mujer y a las diversidades en estos escenarios. La muerte de Catalina, el femicidio, su asesinato, nos ha interpelado fuertemente en estos aspectos. Catalina Gutiérrez tenía 21 años, era estudiante de arquitectura, era influencer en las redes sociales, según señalan tenía más de 80.000 seguidores. Su asesino, el femicida, Néstor Daniel Aguilar Soto, por ahora el único detenido, aunque no se descarta que pudiera haber otras personas implicadas, habría reconocido el hecho, pero además hay elementos como muy contundentes, la salida del departamento donde estaba con el cuerpo de Catalina, allí encontraron también el anillo de la joven. Habló su papá, vamos a escuchar lo que decía el papá de Catalina, Marcelo, que es un reconocido arquitecto, sobre la muerte de su hija. La verdad que sí, creo que hay, pero no tengo ganas de hablar mucho del tema. Sé que es una persona allegada a ella, que hasta ha venido a mi casa 1000 veces a estar con ella, le he invitado, mi hija venía a cenar, partiendo en algunos momentos en la facultad, como amigos. Una cosa que no tiene, es una cosa que no podemos entender. Tengo un dolor, se me parte el alma y no lo entiendo. Todavía no puedo caer de mi hija Catalina, una diosa, una excelente hija, divina, alegre, una estudiante perfecta, todo, una felicidad total. Anoche se iba a jugar al bowling con sus amigos y nunca más volvió. Una cosa increíble. Quiero, lo único, justicia, y que esa tenente, porque no sé cómo se puede llamar a esa persona, que pague, pero que se pudra en la cárcel, que se pudra toda su vida en la cárcel, porque no se merece vivir en esta sociedad. Bien, ahí lo escuchamos a Marcelo, ¿no? Al papá de Catalina. Ahora la justicia podrá dar una respuesta sobre el hecho consumado. Ahora, ¿cómo evitar que estas circunstancias sucedan cuando parece haber un discurso político a contramano y decisiones políticas que buscan contrarrestar los avances que se habían logrado, aún con muchísimas falencias en los últimos años? Bueno, vamos a sumar a la ex responsable del área de niñez, de adolescencia, alguien que ha estado muy vinculada durante muchos años a las políticas de género, a Yanina Moreno Samanillo. Yanina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Duele, por lo menos te transmito mi percepción, que haya ocurrido este nuevo femicidio, pero sobre todo en el contexto en el que sucede, pensando en cómo trabajar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, en realidad es muy complejo lo que vos planteas, porque estamos hablando que se desarticulan todo este tipo de políticas desde un orden nacional, con lo cual no podemos después pensar que haya un buen traslado en la descentralización, porque tiene que ver con descentralización también de presupuestos, más allá de las conquistas que tenemos de las leyes nacionales y provinciales. Después, para concretar eso y materializarlo en la población, hace falta del presupuesto concreto, que es lo que sostiene los equipos y que es lo que hace generar políticas de prevención. La verdad es que es sumamente preocupante. Yo soy muy respetuoso de las investiduras, pero bueno, estamos ante un gobierno nacional de un presidente que está desestimando a rajatabla y descarnadamente, te diría, este tipo de cuestiones, que no son menores, porque hasta que no nos toque de cerca, en un familiar, en una amiga, en alguna cuestión bien vincular, es como que no tomamos dimensión de esta cuestión, ¿no? A nosotros también me parece que nos ha impactado mucho porque es de nuestra provincia, ha nacido en un pueblo cercano. Me parece que el ser tan joven también, un estudiante, un influencer, una chica que tenía todo un proyecto de vida por delante y que se destroza automáticamente por este tipo de cosas, porque no estamos trabajando en lo que tenemos que trabajar. Ahora, esto que está ocurriendo a nivel nacional, digo, con las decisiones de Milei, que además en su campaña, incluso siendo presidente, ha tenido manifestaciones muy dolorosas, muy severas, muy descalificadoras del trabajo de las mujeres, del feminismo y de las políticas de género. ¿Ha alcanzado también a otros espacios? ¿Se han quitado también presupuestos o se ha seguido ese caminito en las provincias, en los municipios? Yo creo que sí, en la mayoría sí. No te puedo decir hoy con certeza porque no lo tengo estudiado el tema, pero te diría que sí. Y también lo más preocupante, más allá de eso, es que se genera toda una cuestión, colectiva social, donde se habilita desde un discurso presidencial que lo legitima. Eso me parece aún más preocupante, ¿no? Estamos hablando de una persona que hasta para insultar usa peyorativamente el término de la discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que hay una construcción muy peligrosa, que baja un discurso donde se suma un colectivo social, otra parte de la sociedad que está de acuerdo con todas estas cuestiones, obviamente, por eso fue votado y fue elegido y uno desde ese lugar puede respetarlo institucionalmente. Ahora, ojo con este tipo de cuestiones porque desacreditan y deslegitiman y hacen perder legalidad a lo que ya está garantizado. A mí me parece como muy complejo el tema y usar peyorativamente todo esto del colectivo feminista creo que de nuevo vuelve a poner el discurso de odio en la mesa, ¿sí? Y sectoriza la sociedad en esto de lo taxativo, o estás de este lado o estás del otro. Lo que no estamos viendo es que están matando a las mujeres. O sea, creo que al primer semestre, a los 6 primeros meses del año, tenemos casi 150 mujeres que han sido asesinadas. O sea, femicidio es, no le pongamos otro término, porque también jurídicamente se empezó nuevo desde los medios de comunicación a hablar de crímenes pasionales. Eso no es menor. Tengamos cuidado con esas cuestiones, porque de nuevo lo ponemos en términos del amor, y eso no es amor. Al igual que el discurso de este chico que mata a Catalina. Bueno, porque claro, era el amor de mi vida.
Se citó especialmente esa frase y a mí me parece que es un enorme error, incluso hasta desde la interpelación. Es decir, me parece que es un lugar que hay que sacar, digamos, esta cuestión de que puede incluirse la emocionalidad o lo que fuera del femicida como justificativo o como un argumento que históricamente se utilizó desde distintos aspectos culturales para entender lo que implicaba el femicidio. Y esto, es cierto, Janina, volvió a aparecer. Sí, volvió a aparecer, y no todos los periodistas ni todos los medios. Yo sé que vos, Pablo, has trabajado mucho con todo el tema de política de género, no lo estoy diciendo por vos, pero me uso el espacio, pido permiso, sí, claro, para decir esto, porque los medios tienen que tener esa responsabilidad de deconstruir automáticamente eso, ¿no? Porque empieza a reproducirse y tiene una velocidad hoy la comunicación, sobre todo por las tecnologías, que nos pone en peligro de nuevo. Y cuando no se califica desde el Código Penal como un femicidio, también nos baja la estadística, también nos tira para atrás la pelea de los presupuestos, nos tira para atrás la pelea de los equipos técnicos, ¿se entiende? Y pero es peor, de quienes están todavía en ese nivel de machismo, de construcción patriarcal, de que pueden matar porque nos aman, y eso no es el amor. Entonces ahí tenemos que hacer otro paréntesis y empezar a hablar desde otras leyes de educación sexual, digo, de todo lo que implica a nivel familiar en la primera infancia, de fortalecimiento familiar a nuestros hijos, desde dónde se construye el amor, qué es lo que es un amor saludable, sano, y qué es lo que es esto que no es el amor, que me usa a mí como mujer, como objeto, inclusive también en otros paradigmas al niño como objeto. Nos costó mucho llegar a hablar de un sujeto de derechos, ¿no? Y que nos mata, porque nos ama tanto, nos mata. O nos usa, nos controla, y si no sos mía, no sos de nadie, entonces cuando pierdo el control tuyo, te elimino. No. Bueno, entonces empecemos a poner de nuevo eso sobre la mesa, que creíamos que estaba medianamente salvado, pero evidentemente de nuevo se vuelve a evidencia en la sociedad. Janina, quiero agradecerte mucho este análisis y que nos ayudes naturalmente a poner visibilidad sobre aspectos que trascienden a este doloroso femicidio, a lo que implica un nuevo crimen, el asesinato de una mujer, de esta joven de tan solo 21 años, y que tiene que ver con los contextos en los que debemos analizar la muerte de Catalina, el asesinato, el femicidio de Catalina, para que naturalmente existan herramientas, argumentos, políticas, presupuestos, construcciones de sentido que eviten que esto vuelva a ocurrir. Vamos a darle continuidad a lo largo del programa. Te mandamos un abrazo. Vale, Pablo, muchas gracias por acercarme en estos temas y dejarme compartir algún aporte. Muchísimas gracias, un saludo grande. Un abrazo inmenso. Janina Moreno Samanillo, ex funcionaria municipal, ex concejala y alguien que trabaja y mucho, y ha trabajado y mucho, para que se consoliden políticas de género, para que se superen instrumentos culturales que el machismo utilizó para contener el discurso de los femicidas, y para comprender un poco más que sin esas herramientas, quedarnos solo con la angustia y la desolación no nos va a permitir evitar que otras Catalinas puedan ser víctimas de la violencia machista. 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central. Periodismo en radio.